Hola, profe, buen día. Creo que no nos pasó. Bueno, ahí les digo ya entonces. Estoy buscando ahora. Bien. Para agendar la semana del 25 de octubre va a ser el parcial, el segundo parcial. Y el recuperatorio va a ser 15 días después, si quieren ir anotando. Eh, y lo que nos queda a partir de ahora y hasta fin de año es todo lo que es sistema endocrino, que es bastante complejo, así que yo les diría que se pongan las pilas con los videos y todo eso, porque yo les voy a ir explicando. Yo siempre les voy dando la clase después que subimos el video, salvo cuando sea la autoevaluación, que se supone que ustedes lo tienen que completar en función de los videos y lo vamos revisando. Pero es muy difícil seguir la clase si no lo vieron. Eh, Bien, vamos a arrancar entonces. Quiero que me digan dónde tuvieron dificultades. Sé que hay algunos que no lo habían podido hacer, que no habían tenido tiempo de ver los videos y demás, pero no nos permiten a nosotros que le demos clase en un horario que no sea el digamos, en la semana en la que tenemos presencial, digamos. La semana que viene, como ustedes tienen virtual, no nos dejan que le demos clase. Eh, Díganme las dudas que tienen ustedes, las consultas y demás, o con qué tuvieron dificultades y empezamos a ver el tema de la autoevaluación, que es lo que tenían para hoy. Si lo pudieran hacer, si no pudieran hacer, no vamos a poder trabajar mucho, que digamos, pero bueno. ¿Hay alguien que lo haya podido hacer o no? Yo lo hice a medias, no lo terminé. Bueno, vamos a trabajar entonces sobre lo que vos hiciste, Alejandra, aunque sea. ¿Alguien más puede hacer algo o no? Sí, yo también unos puntos. Tenía Bueno, un par de dudas en otros, así que. bueno, vamos con las dudas entonces y empezamos a resolver. Dale. No, no lo vamos a resolver, digamos, no se los voy a resolver yo. Díganme las dudas y les vamos sacando las dudas y explicamos el punto ese donde tengan las dudas, digamos. Yo, digamos, sobre todo cuando hay que corregir autoevaluaciones, sirve de insumo para saber más o menos cuáles son los temas que nosotros consideramos importantes y para ver dónde tienen las dudas. Guadalupe y Alejandra, díganme dónde tuvieron dificultad o cuáles son las dudas que tienen y lo vemos. Yo tuve problemas principalmente cuando tiene que ver las diferencias entre lo estático y cuando hace ejercicio, los volúmenes, todo cómo y hacen, ¿cómo se llama? Si aumentan de manera lineal o no, me pierdo un poco. Los cuadritos, digamos, eso del video, ¿lo pudiste ver el video, Alejandra, o no? Sí, en los videos lo vi, pero también me pierdo. Ahí busco el PowerPoint. Bien, que alguna otra duda estoy buscando el PowerPoint. Ustedes están con las dudas esas. De los volúmenes me dijiste, ¿no? Ah, sí, ahí está. Listo. Ahí lo tengo. Bien. Guadalupe, ¿vos con qué tuviste dudas? O es que te faltó completar solamente? Eh, me, fal- eh, Me faltaban completar varios, pero uno que tenía muchas dudas es la parte del cuadro del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bien. Porque en el video no me explica mucho. ¿Qué punto era ese? Ah, acá está. El Bien, 5. bien. Recuerden, trate de silenciar cuando no esté hablando el que tiene a la persona que está martillando algo atrás. Eh, por lo general, el simpático es acelerador y el parasimpático es relajador, digamos, es como depresor del sistema nervioso. Entonces, por lo general, ¿sí? El simpático es el que nos predispone cuando hacemos actividad física. Entonces, si el simpático es el que nos predispone cuando hacemos actividad física, ¿qué creen que va a hacer con la frecuencia cardíaca? Va a aumentar. Va a aumentar. Y el parasimpático siempre lo que hace uno, el otro no lo hace o no tiene acción, digamos, en un caso. Eh,
Bien, en relación a la fuerza de contracción cardíaca, ¿qué va a hacer el sistema simpático? Si yo estoy haciendo ejercicio, ¿necesito más fuerza de contracción o menos? Más fuerte. Más fuerza. Entonces el sistema nervioso simpático aumenta la fuerza de contracción cardíaca. En este caso, el parasimpático no hace la acción opuesta. No es que disminuye la fuerza de contracción, sino que no tiene acción. ¿Sí? Los vasos sanguíneos coronarios, ¿creen que van a necesitar más sangre o menos sangre en ejercicio? Más sangre. Más sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema simpático si yo les digo que es el que actúa más en el sistema cardiovascular? ¿Va a aumentar la vasodilatación o va a ser vasoconstricción? No, vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, simpático vasodilatación, el parasimpático vasoconstricción. Los vasos sanguíneos pulmonares, ¿qué va a hacer el simpático? ¿Necesito más flujo de sangre en los pulmones o menos en ejercicio? Más. Más. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Vasodilatación o vasoconstricción en los vasos sanguíneos pulmonares? Vasodilatación. Exactamente. El simpático hace vasodilatación, el parasimpático vasoconstricción. Y en los vasos sanguíneos del abdomen, de la piel, de los riñones, de todo lo que no tiene que ver con la musculatura. ¿Necesito más sangre o menos sangre ahí? Más. ¿A dónde necesito sangre yo cuando estoy haciendo ejercicio? ¿En el estómago necesito la sangre? Ah, no, en los músculos. Claro, En no el- necesito los músculos, es un principio de redistribución sanguínea que lo tienen los videos. Entonces, Sí, sí. los vasos sanguíneos del abdomen, de la piel, de los riñones, de todos los órganos internos, el parasimpático lo que va a hacer es una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque lo que hace es que retira la sangre de la zona media, del abdomen, y la lleva a los músculos activos. ¿Se entiende? ¿Y qué sería? En el sistema simpático sería una disminución. El sistema nervioso simpático produce una vasoconstricción de los Ah, vasos sanguíneos. vasoconstricción. Claro. Cuando nosotros terminamos de comer, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos activos? Cuando comemos mucho nos sentimos como tirados. Cuando ustedes están en el IPF, almuerzan y después tienen que seguir a hacer una actividad. ¿Cómo se sienten? Y cansado. Cansados, como con sueño. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático lo que hace es produce una vasodilatación en todos los órganos internos del sistema digestivo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la digestión. ¿Se entiende? Entonces, en el único caso en el que el sistema nervioso simpático produce vasoconstricción es en el caso de los vasos sanguíneos del abdomen, de la piel y de los riñones. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción, vasodilatación, perdón, en todos los músculos, en todo el sistema muscular. ¿Se entendió o no? Sí, sí, se entendió, se entendió. Gracias, Bien, profe. bien. Vamos a ir. ¿Alguna otra duda, Guadalupe? Así después, si no, vamos al cuadrito que preguntó Alejandra. Ahí estoy viendo y hagamos primero lo de lo de Dale, Ale y después digo lo. dale, para. Eh, acá está. Bien, acá tenemos. Esto es lo que no te queda claro, Alejandra, ¿no es cierto? Ahí se ve o no los tres cuadritos. Sí, ahí veo. Bueno, tienen que tener muy en claro qué es el gasto cardíaco, qué es el volumen sistólico y qué es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eh, Vamos, hago un repaso rápido. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo cuando estamos en ejercicio. ¿Sí? Cada vez que se contrae el volumen de sangre que contiene ese ventrículo izquierdo, que después es enviado al sistema circulatorio. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que se contrae por minuto, ¿sí?, el corazón, y que eyecta por lo tanto esa cantidad de sangre, y el gasto cardíaco es la combinación entre volumen sistólico y gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando hablamos de estos porcentajes de aumento, ¿sí?, es en relación al VO2 máximo. ¿Qué es el VO2 máximo? El volumen de oxígeno máximo, mi capacidad máxima, ¿sí?, de generar oxígeno, de consumir oxígeno para generar energía, o sea, movimiento. Por lo cual es un reflejo de la resistencia, de la resistencia aeróbica que puede tener un individuo. Todos estos parámetros, a medida que yo voy haciendo ejercicio, ¿sí?,
van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque yo voy necesitando mayor cantidad de sangre en los músculos activos. Pero no todos aumentan de manera lineal, ¿sí? Tienen como diferentes formas en las que va aumentando. Vamos a empezar con la frecuencia cardíaca, que es lo más fácil. La frecuencia cardíaca aumenta linealmente, ¿sí? Empieza una frecuencia cardíaca, vamos a suponer que yo tengo 60 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca, y va aumentando linealmente, ¿sí? A medida que yo voy aumentando la intensidad del ejercicio hasta que llega al máximo. Digamos, aumenta hasta llegar a mi máximo de frecuencia cardíaca teórica, teórica no, real en realidad, y cuando yo dejo de hacer actividad física, perdón, ahí empieza a disminuir, ¿sí? Es lineal el aumento de frecuencia cardíaca. Pero el volumen sistólico no aumenta de manera lineal. Sí, el volumen sistólico empieza a aumentar cuando yo estoy entre el 40 y el 60% del VO2 máximo, o sea, la mitad de mi rendimiento, ya está en el máximo el volumen sistólico. O sea, la mayor cantidad de sangre que yo puedo eyectar por minuto, ¿sí? por contracción muscular, digamos, se alcanza cuando yo estoy más o menos en la mitad de mi rendimiento máximo, de VO2 máximo. ¿Se va entendiendo eso? Se va aumentando progresivamente. Y cuando yo estoy en la mitad de mi V2 máximo, ¿sí? Ya el corazón, el volumen sistólico está al 100%. O sea, no puedo aumentar más la cantidad de sangre que voy eyectando. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo logro que, digamos, mi rendimiento siga aumentando si digo que a la mitad de mi V2 máximo, yo ya estoy con mi capacidad de volumen sistólico, digamos, completa? Bueno, lo logro aumentando la frecuencia cardíaca, que ven que sigue aumentando más. O sea que, en realidad, hasta la mitad del V2 máximo, yo aumento, digamos, llego al 100% de mi capacidad de eyección de volumen sistólico. Y después de eso, el rendimiento que yo consigo, o que obtengo, es a partir del aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, el volumen sistólico sigue siendo igual, la cantidad de sangre que yo envío sigue siendo igual. Lo que pasa es que la frecuencia a la que yo envío esa cantidad de sangre a todo el organismo es muchísimo más alta. ¿Se entiende? Hasta que ya llego al 100% y ya no puedo seguir rindiendo más. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿O le hice más quilombo? Sí, se entendió. Admite, acá está. Bien, listo entonces. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? Guada, ¿encontraste las otras dudas o no? No, eran las mismas dudas que la Ale, me acabo de dar cuenta. Así Bien, que ahora ya lo entendí. bien. ¿Alguna otra cosita que no les haya quedado claro? Este tema es bastante fácil, por eso se nos vimos con tanta velocidad, digamos. ¿Sí? Eh, Tienen que prestarle atención porque siempre hay preguntas de esto, si bien, digamos, no es de lo que más preguntamos, pero siempre preguntamos, entonces por ahí te puede hacer la diferencia entre llegar justo a probar o no. Y después empieza lo complejo. Ahora vamos a ir más despacio. De acá hasta fin de año, desde este momento hasta fin de año, vamos con sistema endocrino. Yo ahora cuando cortemos con ustedes les voy a subir, ya les digo que, bueno, supongo que la introducción nos tocará sobre ya, me fijo en el cronograma. Sí, nos toca subir la introducción de endocrino y hipófisis anterior. ¿Sí? Yo se lo subo ya, tienen esta semana y la que viene para ponerse el día con cardiovascular y respiratorio. Y ya la otra, la semana del 20, bueno, el 21 de septiembre es martes. A ver, déjenme sacar una duda. Listo, pero no nos toca, esa semana es asincrónico, así que genial. Si no le iba a decir que le iba a dar clase igual. Pero está, no dije nada. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Yo, profe, tengo una duda Dale, Guada. del video, el del sistema respiratorio, la parte 2 y 3 creo que era. Ujú. Lo último de todo era el umbral ventilatorio. No lo entendí muy bien. Bueno, ahí busco el power, así te lo muestro con el power.
Y te explico, el umbral ventilatorio es un tema complejo, digamos. Ahí, mira, acá está. Sí, se me confundió con el umbral El láctico. umbral de lactato, sí, no. Sí, se Pero me no. cruzó todo. Lo que pasa es que está relacionado respecto a umbral ventilatorio y umbral láctico. Bien. Ahí les comparto, así. Listo. Este es, ¿no es cierto? Sí, Bien. sí, ese. El umbral ventilatorio y el lactato son dos cosas diferentes. El umbral, el lactato, los umbrales en general, ¿qué significan? Son puntos o situaciones de respuesta fisiológica en el organismo en el cual la producción, digamos, o la ventilación, la producción de lactato en el caso de la producción, o el aumento de la ventilación pulmonar, se disparan exponencialmente. ¿Sí? Es decir, vienen aumentando progresivamente, si ustedes ven acá, que viene aumentando progresivamente, ¿sí? El umbral ventilatorio y el umbral lactato es el otro. Ven que vienen aumentando progresivamente. Pero en un momento se dispara, es como que viene la curvita así despacito y se dispara para arriba. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, umbral es cuando en una situación en la que se dispara. eh, no, esto no. Cuando se dispara, digamos, exponencialmente la situación. Entonces, el umbral ventilatorio es eso. Hasta los 60 mililitros por minuto aproximadamente. ¿Sí? Yo vengo con una ventilación que va aumentando progresivamente. Y de repente, cuando yo llego a ese nivel, ¿sí? Que eso depende de la persona. Acá está a los 70, pero en realidad, si la persona está muy entrenada, puede ser a los 80, a los 90, a los 100, y si está muy mal entrenada, puede ser a los 30. ¿Se entiende eso? Entonces, es el momento en el cual se dispara exponencialmente la ventilación, ¿sí? Y la necesidad de oxígeno, digamos, hacia arriba, digamos. Yo vengo con una ventilación X y de repente necesito un 40 o 50% más. Entonces, la ventilación que yo venía llevando de 20, 30, se dispara exponencialmente hacia arriba. Eso significa el umbral ventilatorio. ¿Sí? Y el lactato sanguíneo, el umbral del lactato es el lactato va aumentando, ¿sí? En función de la actividad que yo hago. Pero a la vez el lactato se va reciclando, se va lavando, por decirlo de alguna manera, por usar una palabra antigua. ¿Sí? Cuando yo me paso y ya empiezo a estar por encima del umbral, digamos, por encima del umbral aeróbico, es decir, que ya empiezo a trabajar anaeróbicamente, ya la capacidad de remoción del lactato del organismo ya empieza a ser inferior a la producción. O sea, yo siempre estoy produciendo lactato, pero cuando yo estoy trabajando a niveles aeróbicos, la producción de lactato es igual a la de la remoción. Cuando yo supero la actividad aeróbica, llego al umbral aeróbico, es decir, cuando paso al sistema anaeróbico, ya la producción de lactato es superior a la remoción, por lo cual empieza a aumentar exponencialmente el lactato. ¿Se entiende? Ese sería el umbral aeróbico. ¿Se entendió o no? No se No, entendió. no, no entendí el lactato. Bien. El lactato se va produciendo. El lactato se produce siempre. Siempre, siempre, siempre se produce lactato. ¿Sí? Siempre. En toda situación se produce lactato. Lo que pasa es que los niveles de producción de lactato son muy, muy bajitos. El lactato, si ustedes recuerdan, vamos por parte. ¿El umbral ventilatorio lo entendiste o no? Sí, sí, Bueno, eso sí. listo. Entonces el umbral del lactato es cuando se dispara exponencialmente la producción de lactato. En realidad, a medida que yo voy haciendo actividad física, ¿sí? Una de las sustancias que van quedando, producto de la glucólisis, ¿se acuerdan que teníamos dos vías? Una que iba al piruvato y otra que iba al lactato. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros habíamos explicado, digamos, didácticamente de que cuando había suficiente cantidad de oxígeno, la vía de la glucosa era a piruvato e ingresar a la mitocondria para producir energía vía aeróbica. Bueno, eso es así, pero esperen un segundo, voy a cerrar la ventana y me está pegando el sol.
eso era así, es así, pero era una explicación didáctica en realidad, porque en realidad siempre, siempre una pequeña porción de la producción de la, digamos, del avance de la glucosa se va al lactato. Es decir, siempre se está produciendo lactato. ¿Qué pasa? Se produce en mínimas cantidades cuando yo estoy haciendo una actividad aeróbica o una actividad tranqui, ¿se entiende? Por lo cual, al producirse en muy pequeña cantidad, rápidamente se reconvierte a piruvato e ingresa a la vía aeróbica. ¿Me van siguiendo o no? Sí, sí. Tiene que tener muy claro glucólisis porque si no es chino básico lo que estoy hablando. Entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, cuando había suficiente oxígeno se convertía todo en energía. Bueno, en realidad no es tan así, hay una pequeña porción que sí se convierte en lactato, lo que pasa es que, como hay mucha cantidad de oxígeno, se reconvierte en piruvato y se utiliza como energía, es una fuente de energía el lactato también para el organismo. ¿Sí? Recuerden que había una porción de lactato que se iba al ciclo de Cori, salía, y otra porción que se convertía en piruvato. ¿Sí? Esa producción de lactato, a medida que yo avanzo con la intensidad del ejercicio, aun cuando sea aeróbico, va aumentando en intensidad, ¿sí? Y se empieza a acumular, ¿sí? Cuando ya el lactato se empieza a acumular, pero a la vez, como es una actividad aeróbica de cierta moderada, digamos, gran cantidad de ese lactato se reconvierte a piruvato e ingresa al ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria. Entonces, es como que se va lavando, se le decía antes, se va reconvirtiendo en energía ese lactato, ¿se entiende? Entonces yo produzco a este nivel, pero remuevo a este nivel. Entonces esto no aumenta nunca, o aumenta muy poquito. ¿Me va siguiendo? Pero llega un momento que por la intensidad de la actividad, como está ingresando poco oxígeno, y esto claramente depende específicamente de la actividad, del nivel de entrenamiento que tenga el atleta, llega un momento en que esta producción va aumentando, va aumentando, va aumentando, y la capacidad de remoción que tiene el organismo no alcanza a remover todo, entonces va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, se iguala y empieza a acumularse. Cuando se empieza a acumular el lactato y la capacidad de producción de lactato del organismo es más grande que la de remoción, es cuando se produce el umbral láctico. ¿Sí? Cuando el umbral láctico, cuando se dispara la producción. ¿Se entendió más o menos o no? Sí, ahora sí se entendió. Ahora sí lo Bien. entendí. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Consultas? ¿Ninguna? Yo ya no tengo dudas. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno que tenga? Recuerden que los días de actividad de autoevaluación, a mí no me molesta, no me enoja ni nada, pero los días de autoevaluación son los días que ustedes tienen que estar con eso resuelto para que lo podamos resolver. Los otros días pueden no leer o no ver los videos, no resolver, yo les doy clase igual, pero los días de autoevaluación, yo necesito que lo hagan, yo no necesito nada en realidad. Ustedes son los que necesitan hacerlo para poder sacarse las dudas. ¿Sí? Si no hay más dudas, la cortamos acá, digamos. O sea, supuestamente teníamos hasta las 11:30, pero si no hay más dudas. No, profe, yo no llegué a ver los videos, así que... Bueno, no tengo yo ahora corto y les subo lo de, para que ya lo tengan disponible, se supone que lo subiríamos la semana que viene, pues yo ya se lo subo. Y para los que tienen tiempo, pero no arranquen con sistema endocrino sin terminar con esto, vayan por parte. ¿Sí? Yo se lo subo ahora para no olvidármelo. Pero no arranquen porque si no se les sigue acumulando y esto le va a quedar en el tintero. Si no tienen más dudas, estamos listos, chicos. Nos vemos. Bueno. Ok, profe. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Que anden bien. Nos Suerte. vemos, gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos.